Buenas tardes y bienvenidos todos. Vamos a meditar en el nombre del Señor sobre esta petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, la segunda petición del Padre Nuestro. Mirad, el reino de Dios tuvo mucha importancia en la vida terrena del Señor, en la vida de Jesús. Ya en la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se dirige a la Virgen María, le dice: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya en la Anunciación se conecta el Hijo que va a nacer con el reino de David y con un reino que no tendrá fin. Al poco de nacer, llegan unos magos de Oriente y preguntan por el rey de los judíos. ¿Veis de nuevo la palabra rey? Cuando empieza a predicar, dice: se ha cumplido el tiempo y se acerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Pero veis, la predicación del Señor empieza hablando del reino de Dios, de su cercanía. Se pasó sus 3 años de vida pública predicando mediante las parábolas el reino de Dios. Cuántas y cuántas parábolas hay en el Evangelio que nos hablan del reino de Dios. Y a causa de ese reino fue a la muerte. Porque Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor respondió: tú lo dices, soy rey. Aunque matizó que su reino no era de este mundo. Pero en el rótulo de la cruz leemos: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Por lo tanto, veis, en la vida terrena del Señor, el tema del reino de Dios tuvo mucha importancia, estuvo muy entrelazado con su vida y con su destino. La visión que el Señor tiene de este mundo es como de una tierra en la cual existe un reinado. O sea, hay alguien que está reinando en la tierra. Y ese alguien es Satanás. Y por eso el Señor llama a Satanás, en el Evangelio según San Juan, el príncipe de este mundo. O sea, el que reina en este mundo. Por lo tanto, el Señor percibe la tierra como un lugar donde reina el diablo. Literalmente, diablo quiere decir el que divide. El que divide. Y efectivamente los hombres se hallan divididos, profundamente divididos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo racial, en lo ideológico, pero hay como muchas divisiones, como muchas trincheras, muchos abismos entre los hombres. Los hombres están divididos. Unos, los que dominan la situación, no quieren que cambie nada. Otros, los que sufren la situación, quieren darle la vuelta a la tortilla y, en cierto modo, vengarse de sus opresores. A todos, a unos y a otros, el Señor les va a proponer una situación totalmente nueva. Y esa situación es el reino de Dios. Vamos a ver ahora un poco lo que podríamos llamar la historia del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene una historia. La primera realización del reino de Dios tuvo lugar en el paraíso. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le entregó lo que solo pertenecía a él, a Dios, el mundo. El mundo lo había creado Dios, por lo tanto era suyo. Y sin embargo Dios, al crear al hombre, le regala el mundo. Y se lo regala dándole esta orden: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Sometedla. O sea, ejerced un mandato sobre ella. Mandad, de nuevo la idea de mandar, en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Por lo tanto, el que reina en la tierra es el hombre. La tierra es de Dios, pero Dios se la ha regalado al hombre, le ha dado la orden de que
la domine, y entonces el hombre reina en la tierra. Pero como el hombre, Adán y Eva, antes de pecar, viven en una obediencia perfecta a Dios, pues la tierra en ese momento es reino de Dios, a través del hombre, pero de un hombre completamente obediente a Dios, Dios reina. Tiene ahí a su lugarteniente, por así decir, que es el hombre, pero a través del hombre que obedece amorosamente a Dios y de manera perfecta, Dios reina en el mundo. Y este estado de cosas se llama paraíso. El paraíso es, pues, la primera realización del reino de Dios. ¿Qué ocurrió? Lo sabemos. Lo sabemos que lo que ocurrió fue que en esta primera realización del reino de Dios se infiltró la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, como dice el libro del Apocalipsis, el ángel rebelde que ya se había rebelado contra Dios. Y ese ángel rebelde logró arrastrar al hombre en su propia rebelión. La consecuencia va a ser que la tierra se va a convertir en el reino del hombre. Ya lo era, pero ahora el hombre ya no obedece a Dios. Como el hombre ahora ya no obedece a Dios, reina en la tierra el hombre, pero ya no reina Dios. La tierra ha dejado de ser reino de Dios. Tenemos aquí el primer gran fracaso de la historia humana. Pero el Señor es tan bueno que no se rinde. Y entonces dice, esto no va a quedar así. Y elige a un hombre, Abraham, para a partir de él constituir un pueblo, el pueblo de Israel, y para volver a través de ese pueblo a restablecer el reino de Dios en la tierra. El pueblo de Israel se constituye formalmente con Moisés en el monte Sinaí cuando acepta la alianza que Dios le propone. En el monte Sinaí, al darle los mandamientos, Dios da a su pueblo lo que podríamos llamar la Constitución, el ordenamiento de la vida. Pero ahí no se habla de ningún jefe supremo. Nadie ocupa el lugar de jefe supremo, donde en la vida de los otros pueblos de aquel tiempo estaba el rey, en el pueblo de Israel no hay nadie, no hay rey. ¿Por qué no hay rey? Porque su rey es el Señor, porque el Señor ha constituido a ese pueblo para precisamente a través de él reinar en el mundo, volver a reinar en el mundo, aunque fuera solo empezando por ese pequeño pueblo, pero que por lo menos hubiera un lugar, aunque fuera minúsculo, en el cual el Señor reina. Y por eso el pueblo de Israel tiene una constitución, es decir, un orden de vida, pero no tiene rey. En los tiempos de Abraham, de Moisés, de los jueces, vamos a ver, hasta el año 1030 antes de Cristo, Israel no tiene rey. Dios es su único Señor. Pero en el momento en que el pueblo hebreo toma posesión de la tierra prometida y se instala en ella, pues entonces empieza a ver que todos los pueblos que tiene alrededor y con los cuales no tiene una relación pacífica porque le hostigan, le atacan, al fin y al cabo el pueblo hebreo había sido un invasor de esa tierra, venían de Egipto, se metieron allí y entonces los demás no se llevaban bien con él. El pueblo hebreo observa que todos los pueblos que le rodean y que le hacen la guerra tienen un rey y piensa que él se desenvolvería mejor si tuviera un rey.
Y entonces van a Gedeón, que es uno de los jueces, y le dicen: tú serás nuestro jefe, y después tu hijo y tu nieto, porque nos has salvado de los madianitas. Como Gedeón salvó al pueblo, porque Dios lo eligió para eso, de la tiranía, que era muy cruel, de los madianitas, entonces los israelitas entusiasmados le dicen a Gedeón: tú vas a ser nuestro rey, y además con monarquía hereditaria, tú, tu hijo, tu nieto y tal. Pero Gedeón, que es un hombre de Dios, dice: ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe será el Señor. Es decir, Gedeón ha comprendido bien lo que Dios quiere a través del pueblo de Israel. Sin embargo, pasa el tiempo y los judíos insisten en eso, insisten en querer tener un rey. Y van al profeta Samuel y le dicen a Samuel que por favor que les dé un rey como tienen los pueblos que le rodean. Samuel queda espantado porque comprende la gravedad de eso. La gravedad de esa propuesta es que ellos no quieren seguir viviendo bajo la dirección inmediata de Dios, que quieren ser como los demás, que no aceptan la diferencia. Y entonces Samuel se entristece mucho y va a consultar al Señor. Y el Señor le dice sorprendentemente estas palabras: haz su voluntad en todo lo que te pidan, pues no es a ti a quien han rechazado, sino a mí, para que no se haya rey sobre ellos. ¿Veis? Aquí, este segundo intento de Dios por establecer el reino de Dios en la tierra, aunque fuera en un minúsculo pueblo, el pueblo de Israel, aquí ese intento sufre un revés, porque los israelitas no quieren vivir bajo la dependencia inmediata de Dios. Es una primera conmoción radical que experimenta el reino de Dios en la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios es tan bueno y al mismo tiempo tan sabio que dice: vale, voy a ceder en esto, pero no renuncio a mi idea. Y entonces les da un rey que será Saúl. Después ese rey desobedecerá a Dios y por lo tanto será rechazado, y el Señor dará a David. Y a David le hará las promesas de que de su descendencia nacerá el rey que reinará para siempre, es decir, Jesucristo. Por lo tanto, Dios ahí sufre un revés, pero lo acepta, transige y le da la vuelta a la situación diciendo: bueno, pues vale, un rey, pero yo sigo con mi idea de establecer el reino de Dios, de restaurar el reino de Dios. Pasan los años y llegan los profetas, y los profetas empiezan a hablar, a anunciar una figura misteriosa que llaman el Mesías, y hablan de él como un rey que estará entregado a Dios en pura obediencia y que, teniendo un corazón completamente obediente a Dios, guiará al pueblo y hará realidad el establecimiento efectivo del reino de Dios, no solo en Israel, sino en el mundo entero, dicen los profetas. Pues he aquí, dice Isaías, que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Por lo tanto, es como si el Señor dijera: ahora no solo voy a establecer el reino de Dios en vosotros, sino a través de vosotros en el mundo entero. Y es más, voy a renovar la creación por completo. Todo eso es una profecía además misteriosa, porque también se dice al hablar del Mesías, por un lado, que será el rey obediente a Dios, que restaurará el reino de Dios en el mundo, que lo extenderá
a todas las naciones, pero por otro lado también se habla del Mesías como alguien despreciado, deshecho de los hombres, no tomado en cuenta por los hombres, ante el cual se vuelve el rostro, y todo queda ahí en una especie de enigma. Las profecías están, pero también tienen un carácter desconcertante. Por un lado será un rey triunfador, pero por otro lado se habla de él como un varón de dolores, como alguien despreciado, como alguien al cual no se le hace caso, ante el cual se vuelve el rostro. Y así quedan las cosas en el Antiguo Testamento. Primera realización del reino de Dios en el paraíso, intervención del ángel rebelde, del demonio, destrucción de esa primera realización, y después el Señor que elige a Abraham, de Abraham más adelante saca un pueblo, con Moisés lo constituye, lo lleva a la tierra prometida, le da una constitución, una organización, pero no le da un rey, porque él va a ser el rey directamente de ese pueblo. Sin embargo, ese pueblo más adelante pide un rey y el Señor transige y le da la vuelta a la situación. Dice, bueno, yo no quería esto, pero ellos quieren, vale, cedo, pero a partir de un rey, de uno de los reyes que le voy a dar, de David, de su descendencia, yo enviaré al verdadero rey que instaurará mi reino, no solo en Israel, sino en el mundo entero. Ese verdadero rey es Jesús, y con la llegada de Jesús llega el reino de Dios a la tierra. Jesús tiene conciencia de que Él es el Mesías. Y esto se ve en algunos pasajes del Evangelio. Por ejemplo, cuando en la sinagoga de Nazaret, allí, delante de sus paisanos, el Señor coge el rollo de la ley, lo abre por el profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Lee eso, proclama esa palabra, que por cierto todo el mundo entendía que eso se decía del Mesías, que el que iba a hacer eso era el Mesías, y una vez que lo ha leído, devuelve el rollo y dice: hoy se ha cumplido la escritura que acabáis de oír. Pregunta: ¿qué ha pasado hoy para que se cumpla eso? ¿Es un día como los demás? La respuesta es: porque conmigo llega eso. El Señor nunca dijo: yo soy el Mesías, así como lo acabo de decir yo, pero lo dijo de muchas maneras, de muchas maneras. Y cuando los demonios decían: tú eres el Mesías, Él les prohibía que lo dijeran. Pero no decía: no es verdad, sois mentirosos. No, en eso no mentís. Otro pasaje es cuando Juan el Bautista, que está prisionero en la cárcel, envía a 2 discípulos a que le pregunten a Jesús si era él el que tenía que venir o si tenían que esperar a otros. Preguntar eso era preguntar: ¿eres tú el Mesías? Porque en Israel al único que esperaban es al Mesías, y siguen esperando. Cada viernes por la tarde, cuando celebran la liturgia de entrada del Shabbat, hay un momento en que el padre de familia se levanta y abre la puerta y deja la puerta de la habitación abierta por si llega el Mesías. Lo siguen esperando. Por lo tanto, ¿eres tú el que ha de venir? Eso quiere decir: ¿eres tú el Mesías? Y entonces Jesús, dice el Evangelio, curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les respondió: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Pues Jesús dice con estas palabras: yo soy el Mesías, porque lo que Isaías había profetizado es que todo eso lo haría el Mesías. Por lo tanto, el Señor dice, como Juan conoce las Escrituras, decidle lo que habéis visto. ¿Quién puede hacer eso más que el Mesías? Por lo tanto, yo soy el Mesías y por lo tanto conmigo empieza el reino de Dios. Por eso Jesús en su predicación, igual que había hecho Juan el Bautista, anuncia la llegada del reino de Dios. Y las curaciones que hace y las expulsiones de demonios son los signos que muestran que esto es cierto, porque con las curaciones y con los exorcismos se vence el dolor y se derrota a Satanás, que es el príncipe de este mundo, que es el que reina en este mundo. Como dijo San Pedro, Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque el que tiene oprimidos a los hombres es el diablo. Los oprimidos por el diablo somos todos nosotros a causa del pecado. Por el pecado hemos entregado a Satanás nuestra libertad, la soberanía sobre el mundo que Dios nos dio, y sobre nosotros mismos se la entregamos al demonio al pecar. Y ahora Satanás dice: sois míos, y nos atenaza. Jesús ha venido a librarnos de esta opresión. Y por eso él en la sinagoga de Nazaret, entre otras cosas, dijo: para anunciar a los cautivos la liberación y poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son esos oprimidos? Son todos los hombres que están oprimidos por Satanás porque le han entregado a él su libertad al pecar, por medio del pecado. Por lo tanto, ¿veis? Y contra esos poderes demoníacos es contra los que actúa el Señor. La carta a los Hebreos dice que Jesús vino para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. El dueño de la muerte, porque la muerte entró en el mundo por el pecado, el dueño de la muerte era el demonio. Y como los hombres tenemos miedo a la muerte, pues el demonio gestionaba ese miedo para tenernos a todos atenazados. Y Jesús vino para, mediante su propia muerte, arrebatarle al demonio el reino de la muerte. Y decir: no os preocupéis, la muerte es mía. Y por lo tanto no tengáis miedo, porque he vencido al diablo. Y tengo yo las llaves del Hades y del abismo, y las llaves de la muerte. Por lo tanto, y así realizar nuestra liberación. Jesús, por lo tanto, anuncia el reino de Dios, inicia el reino de Dios, porque claro, el reino de Dios no llega como un meteorito que cae. No, el reino de Dios, como veremos ahora después, requiere la colaboración de nuestra libertad. Y además, en esta tierra ya hay un rey, que es el demonio, y ese rey no se quiere marchar así como así. Me viene una imagen de lo que por desgracia o por suerte, no sabemos, está ocurriendo en algunos países, ¿verdad?, del norte de África, y ves que el que está no se quiere ir y dice: moriré matando. ¿Ves? Pues esto es lo mismo. El demonio no quiere dejar de reinar. Entonces Jesús empieza su lucha contra el demonio mediante las curaciones que quitan el dolor y mediante los exorcismos
por los que se expulsa al demonio de aquellos hombres a los que él poseía con una fuerza especial, ¿no? Entonces, así inicia la batalla por el reino de Dios. El reino de Dios llega con la persona de Jesús, pero se empieza a implantarse mediante una lucha. Y en esa lucha hay una batalla definitiva. Y esa batalla definitiva es la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, entonces se ve que verdaderamente Satanás está derrotado. Porque el bastión que él tenía, que era la muerte, el último bastión, su arma más poderosa, le ha sido arrebatada por aquel que ha resucitado de entre los muertos. El Señor dijo en una ocasión: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no probarán la muerte antes de haber visto el reino de Dios venido con poder. Y uno dice, ¿esas palabras cuándo se cumplieron? Pues hombre, se cumplieron en dos momentos. En primer lugar, se cumplieron en Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor, en la transfiguración, porque ahí vieron el reino de Dios con poder, vieron a Cristo transfigurado. Pero después, en un segundo momento, y más definitivo que la transfiguración, se cumplieron en los 12 apóstoles y en todos los hermanos, más de 500, según nos dice el Nuevo Testamento, que vieron a Cristo resucitado y que estuvieron con él. Por lo tanto, vieron que la muerte había sido derrotada. Y si la muerte ha sido derrotada, quiere decir que el reino de Dios ha empezado a implantarse de verdad. Y que Satanás ya está fundamentalmente derrotado, aunque todavía no está reducido a la impotencia total. Eso solo ocurrirá cuando vuelva el Señor en su segunda venida, en su venida gloriosa, y Satanás y los principados, potencias, dominaciones hostiles a Dios sean encarcelados para siempre y sean reducidos a una impotencia total. Mientras tanto, Satanás, fundamentalmente derrotado, pero todavía actúa y todavía da la lata, y todos sabemos que da la lata considerablemente, porque está rabioso. Ha perdido su principal arma, que era la muerte, porque Jesús ha vencido a la muerte, pero él no se resigna y sigue enredando. Así pues, el reino de Dios, veis, llega con Cristo, se inicia con Cristo, pero no es un meteorito que cae del cielo, es una lucha, Y el primero que ha luchado hasta el final ha sido Jesús. Y detrás vamos en esa lucha todos nosotros. El reino de Dios es un don de Dios, es una realidad que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros no podemos construir el reino de Dios, nosotros no lo podemos construir. El reino es de Dios, nos lo da Dios, es un don. Pero para que ese don se haga realidad en nosotros le tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida. Y eso se llama conversión. Y eso es algo que a los hombres nos cuesta mucho, pero que es imprescindible. El reino de Dios es un regalo, Dios te lo da, pero tú tienes que abrir la mano para recibir el regalo. Ese abrir la mano sería la conversión. Pero al hombre le cuesta mucho la conversión. De esta conversión, de la que hablaremos abundantemente durante la Cuaresma, que ya se acerca, pero de esta conversión quisiera señalar ahora solo dos rasgos, dos características esenciales de la conversión que es necesaria para que el reino de Dios
se haga realidad en nuestra vida. El primer rasgo es dar al reino de Dios la prioridad absoluta en nuestra vida. Es decir, para que el reino de Dios se haga realidad en nosotros, es imprescindible que Él sea el primer valor de nuestra vida, la primera urgencia, la primera necesidad. El Señor nos lo dirá este domingo, este próximo domingo en el Evangelio, dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pero lo primero que tenéis que buscar es el reino de Dios. Lo demás se os dará por añadidura. La gente a veces dice: lo primero la salud, lo primero. Bueno, bien, todos lo entendemos, ¿no? Pero hablando con profundidad, lo primero, el reino de Dios. Lo primero que debe haber en mi vida, que debo desear, buscar, procurar, es el reino de Dios. Es imprescindible que consideremos el reino de Dios como la perla escondida en el campo, que merece que uno venda todo lo que tiene para comprar el campo y quedarse con ella. Y esto además hay que hacerlo con un exclusivismo radical, porque no se puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Nos lo dirá también el Señor el próximo domingo. El dinero es uno de los señores de este mundo, que forma parte del entramado de poder de Satanás, y no podéis servir a Dios y al dinero. Por lo tanto, lo primero tiene que ser el reino de Dios, y con un carácter de exclusividad, en el sentido de que no se puede poner al mismo nivel del reino de Dios nada, absolutamente nada. Este es el primer rasgo de la conversión que se nos pide para que el reino de Dios se haga realidad en nosotros. El segundo rasgo es la autoviolencia. El reino de los cielos sufre violencia y solo lo conquistarán los violentos, dijo el Señor. Es decir, si alguien pretende entrar en el reino de Dios sin hacerse a sí mismo violencia en más de un punto y en más de una ocasión, pues ya se nos dice que eso no es posible. Porque para hacer el reino de Dios lo primero en mi vida, tengo que luchar contra cosas que hay en mi vida que quieren ser lo primero. Y esas cosas están en mí, y como están en mí, las llevo dentro y dan la lata y empujan y reclaman sus pretendidos derechos, y yo les tengo que decir que no, porque quiero que lo primero sea el reino. Y todo esto no se hace sin violencia, sin autoviolencia. ¿Quiénes son esos dueños que llevamos dentro de nosotros y que quieren seguir reinando en nosotros? Pues los conocemos muy bien: la soberbia, la ira, la pereza, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula, los 7 pecados capitales. Son reyezuelos que están muy arraigados en nosotros y, claro, y que sin embargo hay que destronarlos y hay que decirles no, no, no. Porque lo primero en mi vida es el reino, y por eso el camino de entrada en el reino es una puerta estrecha, como dice el Señor, y supone una autoviolencia. Esa autoviolencia se llama cruz, y el Señor dice que el que le quiera seguir, pues tiene que tomar la cruz, tiene que tomar la cruz. Así pues, para que el reino de Dios se haga realidad en nosotros, hace falta que nuestra libertad colabore, que nuestro corazón se abra a la realidad del reino de Dios, y eso no se hará sin violencia. Ahora viene la gran pregunta. Mientras estemos aquí en la tierra, ¿se hará realidad el reino de Dios de manera plena, perfecta y total?
Y la respuesta a esa pregunta es que no. Porque mientras estemos aquí en la tierra, mientras dure la historia humana, habrá progreso en el bien y progreso, por desgracia, en el mal. Y mientras estamos aquí en la tierra, como dice el Señor, pues es como un campo en el cual el dueño del campo pues ha sembrado la buena semilla, pero ha salido el trigo y nadie sabe cómo ni por qué, pero ha salido también la cizaña. Y por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, no tendremos la realización plena, total, perfecta del reino de Dios. Eso no quiere decir que el reino de Dios no esté presente, está presente, pero está de forma incoativa, como algo que está ahí creciendo, pero que encuentra dificultades en el terreno y en esa cizaña que está ahí queriendo ahogar en fondo el trigo. El reino de Dios se realizará por completo y de manera perfecta más allá de la historia, cuando vuelva el Señor en su segunda venida, en su venida gloriosa, y cuando Él cree una tierra nueva y unos cielos nuevos. Entonces es cuando el reino de Dios se realizará de manera perfecta y total, cuando será consumado. Entonces el Señor, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, aniquilará todo principado, dominación y potestad, es decir, todo poder espiritual hostil a Dios, contrario a Dios. Serán aniquilados. Y el diablo, como dice el Apocalipsis, será arrojado al lago de fuego y atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, será reducido a una impotencia total. Y por fin Dios será todo en todos. Pero eso ocurrirá cuando vuelva el Señor, cuando termine la historia. Por lo tanto, mientras estamos aquí en nuestra vida terrena, pues ya sabemos que el reino de Dios está presente, pero está presente de forma incoativa y está presente y queriendo crecer, pero pasa a través de nuestro corazón, de nuestra libertad, y nosotros pues tenemos que luchar para dejarlo crecer en nosotros, y esa lucha es fatigosa y se llama conversión. Bien, pues dicho todo esto, volvamos a la petición del Padre Nuestro. ¿Qué le pedimos al Señor cuando decimos, venga a nosotros tu reino? Digamos antes que nada que el Señor, al darnos esta petición, ha querido que compartamos con Él el inmenso deseo que estalla continuamente en su corazón. El deseo de Cristo es que venga el reino de Dios. Es que Dios sea reconocido en su ser, en su verdad. Que el Padre sea reconocido, adorado y amado. Por lo tanto, en cierto modo podríamos decir que esta petición es como el corazón del Padre Nuestro, porque nos entrega lo que hay en el corazón de Cristo. El deseo que hay en el corazón de Cristo es que venga el reino de Dios, que el reino de Dios se haga realidad total y perfecta en los hombres y que por lo tanto Satanás sea desterrado ya por completo, deje de enredar y los hombres dejen también de sufrir. Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, esta petición es como muy especial dentro del Padre Nuestro, ¿no? Porque nos entrega el deseo que hay en el corazón de Cristo. Dicho lo cual, en esta petición hay tres peticiones, podríamos decir. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos en primer lugar
nuestra conversión. Porque ya sabemos que para que ese reino venga a nosotros es imprescindible nuestra conversión. Nosotros también sabemos por experiencia que nosotros solos con nuestras fuerzas no nos podemos convertir y que solo nos podemos convertir bajo la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta petición es en el fondo la petición del don del Espíritu Santo, que es el único que puede cambiarnos. Orígenes, ese gran padre de la Iglesia, explicando esta petición, escribe: así como no hay consorcio entre la justicia y la iniquidad, ni comunidad entre la luz y las tinieblas, ni concordia entre Cristo y Belial, así tampoco puede coexistir el reino de Dios con el reino del pecado. Luego, si queremos que Dios reine en nosotros, de ningún modo debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, ni debemos prestar oídos a los preceptos de quien incita a nuestra alma a las obras de la carne y a cosas contrarias a Dios. Antes debemos mortificar nuestros miembros terrenos para que demos frutos en el Espíritu, para que en nosotros, como en un paraíso espiritual, se pasee Dios y sea Él solo el que reine en nosotros. ¿Veis? Volvemos al paraíso. El paraíso fue la primera realización del reino de Dios. Y el libro del Génesis nos dice que Dios bajaba todas las tardes a pasear con Adán y Eva a la hora de la brisa de la tarde en el paraíso. Si Dios se pasea por nuestra alma, por nuestro ser, y solo se pasea a Él, entonces volvemos al reino de Dios. Pero para eso, como Dios es incompatible por completo con el pecado y con cualquier maldad, debemos arrojar, apartar de nosotros cualquier pecado y cualquier maldad. Qué bonita que es esa imagen de Dios paseándose con la brisa de la tarde. Además, sabéis que la brisa, el viento, es figura del Espíritu Santo. Y qué bonito que es cuando estamos tentados y en nuestro corazón decimos: te prefiero a ti, Espíritu Santo. Qué acertado. Porque el fondo de la cuestión es ese. ¿Quién se va a pasear en mí? ¿Quién va a entrar en mí? ¿Quién va a reinar en mí? La soberbia, la ira, la lujuria, la gula, la avaricia. Cuando por la gracia de Dios somos capaces de decir: te prefiero a ti, Espíritu Santo, estamos haciendo realidad esta petición del Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. Y ese reino se hace realidad, por lo menos en ese momento, en nosotros. Y entonces en nuestra alma se pasea Dios, hemos vuelto al paraíso. Reina en nosotros Cristo por las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Por medio de ellas participamos de su reino. Nos hacemos de modo singular súbditos de Dios y nos consagramos a su culto y veneración. Como San Pablo pudo escribir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, también nosotros podemos afirmar: reino yo, pero no soy yo el que reino, es Cristo quien reina en mí. Cuando somos fieles a Dios, cuando vencemos la tentación,
pues entonces reinamos nosotros en nosotros mismos, pero en realidad es Cristo quien reina en nosotros mismos y somos reino y reinado de Dios. Cuando obramos así. Por lo tanto, veis, la primera cosa que pedimos al decir venga a nosotros tu reino es nuestra conversión, apartar de nosotros el pecado para que reine Cristo en nosotros. Por cierto, si nos fijamos bien, cuando pecamos nos esclavizamos. Esto es interesante. Uno peca porque quiere, pone su libertad en juego. Pero su libertad, cuando la pone al servicio del pecado, cuando elige el pecado, es esclavizada por el pecado. Hay ahí la mala dialéctica de la libertad. Libremente cometo el pecado, pero ese pecado que yo cometo libremente, ¡plaf!, esclaviza mi libertad y me hace más difícil ser libre. En cambio, cuando libremente me someto a Dios, la obediencia a Dios libera mi libertad y me hace cada vez más libre. Esto es algo que conviene fijarse bien, analizar la propia vida, porque así uno se da cuenta de que cuando en él reina Dios es libre y que cuando en él reina el pecado es esclavo. Y esto es interesante verlo, porque ayuda después en la tentación. Por lo tanto, primera petición, la conversión. Segunda petición que hay ahí encerrada en estas palabras, venga a nosotros tu reino. Pues mirad, es una plegaria cósmica. Pedimos por el mundo, pedimos por el universo, por las estrellas, por las galaxias, por las constelaciones, por el planeta Tierra, por las nubes, por el agua, por los montes, por los animales. Pedimos por la creación entera. Me diréis, ¿de dónde se saca eso? No me lo invento yo. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, entre paréntesis. La caducidad es efecto del pecado. No espontáneamente, sino por aquel que la sometió, el hombre, Adán, al pecar, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Es decir, hay aquí un misterio. La creación tiene un jefe, que es el hombre. Y el destino de la creación está unido al destino del hombre. Cuando Adán pecó y se sometió él a la caducidad, a la vanidad, a la inconsistencia, a la muerte que trae el pecado, sometió con él a toda la creación, porque, repito, el destino de la creación lo lleva el hombre. La creación no tiene libertad para oponerse a Dios, eso está claro. Pero la creación ha sido creada para el hombre y está unida al destino espiritual del hombre. Cuando el hombre elige a Dios, la creación entra en la gloria de Dios. Pero cuando el hombre elige el pecado, la creación entra en la corrupción del pecado. Y esto es lo que San Pablo nos dice aquí. Y nos presenta a la creación entera que está como gimiendo porque desea ser liberada de la esclavitud a la que le sometió el pecado de Adán. Desea ser liberada de eso.
Y todas las criaturas anhelan la vuelta del Señor para verse libres de la esclavitud del pecado y de la inconsistencia en que ella las ha situado, en que esa esclavitud ha situado a las criaturas. Por lo tanto, cuando decimos venga a nosotros tu reino, damos voz a las criaturas inanimadas, a las galaxias, a las constelaciones, a los animales, a las plantas, a todo lo creado, damos voz al gemido que hay en todas las criaturas deseando la venida gloriosa de Cristo, para verse liberadas de esa esclavitud a la que el pecado de Adán las ha sometido. San Anselmo explica esto en términos de belleza y dice que al pecar el hombre, las criaturas perdieron su belleza y quedaron como descoloridas, como una cosa bella, llena de color, y que se ha quedado ahí deslavazada, descolorida. Han perdido su belleza y desean recuperar esa belleza. Para que esa belleza sea recuperada y el universo vuelva a ser un sacramento de Dios, una especie de sacramento de Dios, pues para eso hace falta que venga a nosotros tu reino. Y por lo tanto, cada vez que decimos esta petición del Padre Nuestro, pues estamos orando por los cielos nuevos y la tierra nueva y estamos dando voz al deseo que yace en lo más profundo del ser de todas las criaturas. Finalmente, y en tercer lugar, esta petición, venga a nosotros tu reino, es una plegaria escatológica. En ella suplicamos la venida del Señor Jesús en la gloria. Suplicamos la parusía, la segunda venida de Cristo. Hay una variante muy antigua del Evangelio de Lucas. Sabéis que de los evangelios hay muchos manuscritos, ¿no? Y entre los más antiguos manuscritos que nos quedan de los santos evangelios, hay uno de Lucas que en vez de decir venga tu reino en el Padre Nuestro, dice que venga tu Espíritu Santo y que nos comunique tu reino. Que venga tu Espíritu Santo y que nos comunique tu reino. Por lo tanto, la idea es que por la venida del Espíritu Santo el reino de Dios sea hecho realidad en nosotros, que se nos comunique tu reino, o sea, tu gloria, tu Shekinah, como dicen los judíos, ¿no? La gloria de Dios, la Shekinah del Señor, ¿no? Tus energías, tu gracia, tu luz, tu fuerza, tu alegría. Todo eso quiere decir lo mismo. Venga tu reino es que venga tu Espíritu Santo, que venga tu gloria, que vengan tus energías, que venga tu gracia, que venga tu luz, tu fuerza, tu alegría, etc. El reino de Dios, el cielo nuevo y la tierra nueva, es el cielo y la tierra renovados en Cristo, penetrados por la gracia del Espíritu Santo, que es vida pura, vida liberada de la muerte. El mundo en Cristo constituye la verdadera zarza ardiente, dice Máximo el Confesor, otro de los grandes padres de la Iglesia. Sabéis que desde la zarza ardiente el Señor habló a Moisés. Y él hace esta comparación. Dice, en realidad el mundo es como la zarza ardiente. Dentro de él, en lo más profundo de él, está Dios, que es el que lo ha creado y el que lo mantiene en el ser. Pero añade, el fuego de la zarza ardiente está recubierto de las escorias y de las cenizas que le impone la complicidad del hombre con el mal. Ese fuego está como entenebrecido por las potencias del caos, del desorden, del pecado.
Por lo tanto, de orar diciendo que venga tu reino es como decir que se vayan las tinieblas, que desaparezca el desorden y que brille el universo como lo que es en su realidad más profunda, como una zarza dentro de la cual o desde la cual habla el Señor, porque en efecto el cielo canta la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, dice un salmo. Pero todo eso está como oscurecido a causa del pecado. Por lo tanto, que venga tu reino es que venga el Espíritu Santo, ese viento que sople, que espante toda esa ceniza que cubre el fuego del amor de Dios y que ese amor de Dios resplandezca en el universo y se apodere de todos los hombres. O como dice uno de los primeros escritos cristianos, no de la Biblia, la Didaché, un escrito cristiano del siglo II, del cual muchos días en la oración ante el Santísimo Sacramento rezamos la oración que voy a citar ahora. Mira, hoy mismo la rezaremos, ¿no? Dice en una plegaria que hay allí, que pase este mundo. Venga a nosotros tu reino es como decir, que pase este mundo, que se termine este tinglao, que se acabe ya esta organización de la vida. Y eso es pedir un mundo nuevo, un mundo fraternal en el que sentados a la misma mesa comamos y bebamos el banquete del reino de Dios. Pero eso sabemos que solo ocurrirá de manera perfecta al final de la historia, cuando vuelva el Señor. Y por eso esta plegaria, venga a nosotros tu reino, pues es en el fondo la misma plegaria que decían los primeros cristianos y que está recogida ahí en la Didaché, y que es la plegaria con la que termina la Biblia, porque con ella termina el libro del Apocalipsis, Maránata, palabra aramea que los primeros cristianos no quisieron traducir al griego, que era lo que hablaban la mayoría de ellos, sino que la mantuvieron en arameo por la fuerza que tenía. Maránata, ven Señor Jesús. Maránata, que venga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.